Cada vez más complicado. Hoy es el quinto día del juicio y estamos en vivo en San Nicolás. Pero atención con los detalles de las audiencias. Cuando llegó, su hija se quedó en silencio. Un testimonio clave de la enfermera que atendió a la hija que, según la investigación, luego asesinó a este hombre. Quiero empezar por destacar el trabajo de Alejandro Moreira. Qué importante es tener a un periodista dentro de la sala de audiencias para tomar el detalle de todo aquello que se va declarando. Ayer les contamos el relato de un trabajador de la casa de Grotini que contó cómo asesinó a la perra de su hermano. Pero después hubo dos testimonios claves a los cuales les pido presten especial atención. Porque habló el médico que atendió al hermano al momento de su muerte y la médica, la enfermera, en realidad, que atendió a su hija antes de que se produzca su fallecimiento. Lo más importante que uno se pregunta ahí, que seguramente se deben preguntar los jueces, si estas personas, la hija y el hermano, tenían enfermedades preexistentes. Claro, y no las tenían. Y estaban bien. De hecho, la enfermera, Marina, cuenta lo siguiente. Sigan la historia porque acá es donde se empieza a consumar la sospecha respecto de el asesinato. Porque estamos hablando de los dos cuerpos de los cuales no se pudo extraer ningún elemento probatorio. Uno cremado, el hermano, y el estado de descomposición de su hija de tan solo 10 años. Ailén, cuando llegó, se encontraba en buen estado de salud, rápidamente recupera su condición clínica y hablaba con la enfermera siendo muy verborrágica. Le contó de su vida, de sus animales, de cómo era la relación con su abuela. Y eso cambió cuando llegó Grotini. Cuando llegó su papá, automáticamente se quedó en silencio y se puso en posición fetal. Le hablaba todo el tiempo al oído. Y hay un primer episodio en el cual Grotini le empieza a preguntar a la enfermera por cómo funcionaba la vía del suero. La vía del suero que creen es el elemento que utilizó para asesinar a su hija, a su hermano y a su mamá. La enfermera, la sala, en el hospital ya le preguntaba eso. Le preguntaba, ¿cómo es este suero? La enfermera le explica que es un suero de 3 vías. El hombre no lo conocía y le pregunta insistentemente cómo funcionaba. La enfermera se va, automáticamente suena una alarma. Había una oclusión en el suero de 3 vías. La enfermera rápidamente va, asiste, no entendía muy bien qué había pasado y tampoco se imaginó que alguien podría, estando solamente él en la habitación con su hija, haber manipulado el suero. Al rato vuelve a sonar la alarma y encuentra sangre en el suero. Pone en conocimiento a los médicos, la sacan del estado que le había provocado ese sangrado a partir de la vía, siempre la vía y el suero, como punto de atención a este caso. Cuando cambia de turno, deja específicamente a sus compañeros que les presten atención porque ella no confiaba demasiado en lo que pasaba en la habitación. Lo próximo que vio en su teléfono fue la confirmación de que Ailén había muerto. Recordanos para entender las crónicas de las muertes, cuando hablamos de la hija, de la mamá y del hermano. 2019, Germán. Ahora les voy a contar qué dijo el médico respecto de Germán. 2021, su hija Ailén. 2022, su mamá. Un dato más, cuando la enfermera chequea esa malfunción de la vía, detecta que había algunos signos de posible insuflación. Esto quiere decir que le había ingresado oxígeno al torrente sanguíneo. Otra vez, las posibles causas de la muerte. Ingreso de oxígeno con una jeringa en la vía que lleva el suero al torrente sanguíneo. Y según la investigación, en las 3 muertes, la misma práctica. La misma práctica. En San Nicolás y en Ramallo, los vecinos no están convencidos que Grotini sea un triple homicida. Los médicos sí, y los médicos son los que saben. Y atención con lo que contó el médico que atendió al hermano 2 años antes, en 2019. Ingresa también un poco somnoliento. De hecho, el médico supuso que había sido intoxicado por algún tipo de agrotóxico, que son muy comunes en esas zonas rurales. ¿Qué hizo el médico? Rápidamente, un suero, lo sacan del estado en el que había llegado. Se recupera. Se queda solo con la mamá y el hermano. La mamá sale de la habitación. Automáticamente, minutos después, Damián Grotini avisa que su hermano entró en paro cardíaco. Cuando llega el médico,
lo detecta morado del pecho hacia arriba. Esto, para el médico, era compatible otra vez con ingreso de oxígeno en el torrente sanguíneo. No le hicieron autopsia, el cuerpo ni siquiera pasó por la morgue y rápidamente fue cremado, al igual que su hija, a la cual tampoco le hicieron autopsia porque Grottini insistentemente les refería que quería terminar de una vez con el dolor que le había provocado la muerte de su hermano y de su hija. Detrás, creen, el crimen. En minutos Grottini llega a la sala de audiencias y ahí estaremos en vivo cuando nos llame desde San Nicolás Alejandro Moreno.